Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Juan 4:10. Bienvenidos al episodio 317, día 10 de Estética y Filosofía del Arte. Hoy vamos a hacer Merleau-Ponty o Maurice Merleau-Ponty, ¿no? Él habla de la percepción y el cuerpo en la experiencia estética. Esta estética fenomenológica, ya vemos con esta fenomenología que Husserl cuando aborda el ser y la nada, habla de esta experiencia, ¿no? de cómo se tiene que estudiar la experiencia humana en la mismidad de sentir, de entender esta experiencia humana, ¿no? En el estudio de cómo experimentamos, ¿no? de cómo nosotros nos movemos en un mundo y cómo nos relacionamos con ese mundo, ¿no? Y claro, varios filósofos en la estética abordaron a lo bello, a la belleza, a la estética como el resultado de aquella ciencia que estudia la experiencia, la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad en el mundo, ¿no? Y claro, la estética termina siendo esta ciencia que va a estudiar la experiencia, o mejor dicho, la sensibilidad del mundo para el conocimiento de la verdad, ¿no? O para el conocimiento profundo de esta experiencia sensible de las cosas. Y claro, la fenomenología también se encarga de esto, ¿no? de estudiar la relación que tiene la experiencia del hombre con el mundo y con su experiencia, haciéndola una nueva rama de la filosofía que va a estudiar solo lo que va a corresponder a estar en el mundo, a manifestarnos viviendo, ¿no? No como una filosofía vitalista, sino como la experiencia que yo tengo de experimentar el mundo, de tocar el mundo, y que no lo haga a través de conceptos, sino que lo haga a través de la experiencia, a través de este tipo de fenomenología, ¿no? Que lo haga a través de yo sintiendo, de yo viviendo, de yo experimentando las cosas. Y claro, vimos que esta estética fenomenológica venía ya desde mucho más antes, ¿no? Si bien no recuerdo, venía de tengo el nombre, Baumgarten, desde Baumgarten venía, ¿no? Recordemos entonces que Baumgarten mencionaba eso, ¿no? Y no solo Baumgarten, muchos como por ejemplo también Edmund Burke mencionaba que la estética, lo sublime estaba en lo desconocido, ¿no? Y cuando algo grandioso aparecía, y muchas veces era en la naturaleza, nuestra sensibilidad despertaba, bueno, en nuestra sensibilidad se despertaba un temor, un asombro,
y nos conectaba con esta conciencia profunda con nosotros mismos, ¿no? Y el arte y la naturaleza tenían esta capacidad para estremecer el alma, ¿no? Y claro, ella se da indicios de la sensibilidad como una forma de estética, ¿no? Como una forma de conocer la verdad o conocer el mundo a través de la experiencia, de la sensibilidad, ¿no? Y también con Baumgarten, siempre digo Baumgarten, ¿no? Y Baumgarten, termino diciendo con D, pero Alexander Baumgarten veía, ¿no?, a este tipo de que las obras de arte se pueden entender, intuir por medio de los sentidos, ¿no? Un poema también, una pintura, una pieza musical nos hace pensar, pero a la vez también sentir de una manera no discursiva, ¿no? Y apelando siempre a esta imaginación y a esta sensibilidad, ¿no? Y de ahí que el arte sea una vía de acceso a lo verdadero, ¿no? Y que termine siendo un camino también. Y vimos más adelante que nos decía también Adorno, Theodor Adorno, bueno, no Theodor, Hegel nos decía, ¿no?, que habían 3 caminos para el desarrollo, para el conocimiento, para que el espíritu absoluto se manifestara, ¿no? El camino del arte, el camino de la religión, el camino de la filosofía, ¿no? Que en la modernidad, bueno, no en la modernidad, Hegel destaca 3 periodos del arte, ¿no? El arte, en el medio está en el arte clásico, al final está el arte el romanticismo, y al inicio está el arte, si bien no recuerdo el arte mítico, no es el arte mítico, voy a recordar bien, es el arte tenemos el arte clásico, de acuerdo, tenemos el arte romántico y tenemos el arte primitivo o inicial en Hegel, ¿no? Pero para no perder la idea, Hegel decía que el arte verdadero estaba en la parte, en el arte clásico, ¿no?, que reflejaba cuerpos o conectaba con lo divino, ¿no? Hacía sensible la divinidad, ¿no? Y el arte clásico, hablamos de los griegos, ¿no?, especialmente, porque ellos reflejaban a los dioses, esta parte divina, y que hacía que lo divino se volviera sensible, ¿no?, se volviera experimentable, se volviera autoconocible y generar autoconciencia, evidentemente, para el espíritu absoluto, ¿no? Y claro, también vimos, pero voy a recordar este nombre, ¿no?, porque es importante para mí. Hablamos de 3 tipos de arte en Hegel: el arte simbólico, el arte clásico y el arte romántico. El arte simbólico en Hegel representaba ese estadio de culturas orientales muy antiguas, ¿no?, como Egipto, Mesopotamia, India, que no reflejaban bien esta divinidad, ¿no?, o no las entendíamos en ese sentido, ¿no? Claro, tenían esta mitología, pero para el mundo occidental no comunicaba bien el lenguaje de la verdad universal, ¿no?, de lo inteligible, pero que sí lo hacía el lenguaje clásico, el arte clásico con la escultura griega, ¿no? Y claro, y luego viene Theodor Adorno, y también busca un tipo de negación simbólica, ¿no?, que el arte se vuelve una resistencia, que se vuelve una crítica social, ¿no?, una forma de resistencia frente a un sistema que intenta absorber, que intenta neutralizar la expresión individual, lo disidente, lo opuesto, ¿no? Y claro, vemos esta estética negativa en Theodor Adorno. Ahora vamos a hablar sobre Maurice Merleau-Ponty. Le vamos a llamar ahora en adelante Merleau-Ponty, que nos habla de esta estética fenomenológica, ¿no? Y que va a presentar esta ruptura
con las tradiciones anteriores que han intentado comprender el arte desde una perspectiva más racionalista, más idealista, como un Hegel, o puramente representacional, ¿no? Como Aristóteles y la mímesis. Y bien, se va a asociar un poco con el pensamiento de como mencionamos antes, de Baumgarten, incluso alguno más que con Burke, y claro, frente a esta concepción clásica que se tenía de que el arte era la imitación del mundo o la proyección del espíritu, Ponti va a proponer que lo estético, el arte debe pensarse desde una experiencia vívida, ¿no? Desde el sujeto encarnado, desde una manera en que el cuerpo percibe y se involucra con el mundo, ¿no? Y que está profundamente influenciado por Edmund Husserl, que en su libro El ser y la nada explica lo que es lo fenomenológico, ¿no? Que ese término ya podemos asociarlo con Kant, ¿no? Que nos habla del nómeno y del fenómeno. El fenómeno es lo sensible y el nómeno es la cosa en sí misma que no podemos conocer. Y claro, Merleau-Ponty considera que la percepción no es un proceso pasivo ni una función de la conciencia, sino que es una actividad originada por el mundo, bueno, en el mundo, que ocurre a través del cuerpo. Y en este sentido, el arte no es una representación exterior de una idea, de un espíritu absoluto, sino de una forma en la que el mundo se muestra desde la carne del sujeto. Por eso mencionamos antes, está relacionado con Edmund Husserl, ¿no? Donde es estar en el mundo corporal. Y claro, para Ponti no se contempla con desde una distancia, alejado de aquel, como en Burke, ¿no? Nos alejamos, nos mantenemos en un lugar seguro y vemos un fenómeno natural que nos asombra y rompe nuestra capacidad de entender, nuestro entendimiento, y surge el temor, pero a la vez el asombro y lo estético. No lo ve de esta forma, sino que es una experiencia de inmersión perceptiva. Mirar una obra no es un acto meramente visual o intelectual, sino es un evento corporal, una relación que se tiene, bueno, una relación afectiva, de los afectos, de la emoción, pero también de lo sensible, ¿no? Y aquí se va a separar la emoción y lo sensible, ¿no? Y eso es muy interesante porque compromete todo el ser del sujeto, ¿no? Todo lo que es. Y así el gesto del artista, esta pincelada, esta composición, este trazo, esta escultura, esta música, todo va a ser un gesto a su mirada, a su sensibilidad, ¿no? A su movimiento, que van a estar unidos a una misma estructura fenomenológica que él denomina la encarnación del sentido. Merleau-Ponty denomina esa abstracción como la encarnación del sentido. Y desde esta perspectiva, la estética deja de ser una teoría del gusto o también una reflexión sobre el contenido de lo simbólico, y se convierte en una ontología de la percepción. Ontología porque viene del ser, ¿no? De estar, de lo que existe. Ontología de la percepción, de estar existiendo en este movimiento, en esta pincelada que el autor, que el artista, que el genio está haciendo, ¿no? Unificarnos con él y existir desde una percepción mucho más elevada, ¿no? Entonces el arte va a revelar el mundo, pero como un objeto terminado, pero a la vez que se va a desplegar entre nosotros, ¿no? Se está desplegando ante nuestros ojos, y en esa captación
ya corresponde a un tipo de evento acabado, pero que sigue en movimiento. Entonces, en esta experiencia estética, el cuerpo no es un simple receptor, ¿no? Es la condición de posibilidad de sentido. Tenemos esta posibilidad de seguir teniendo sentido, ¿no? Un sentido que sigue fluyendo. Y por eso Merleau-Ponty comprende el arte como un habitar corpóreo, ¿no? Es dejarse afectar por su presencia, por esta fuerza sensible, ¿no? Por su manera única de aparecer en el mundo. Entonces la obra nunca se agota, no se agota en su forma visible, sino que contiene una profundidad que solo puede ser alcanzada desde una mirada encarnada, desde estar ahí, ¿no? Desde una percepción que no separa el sujeto y el objeto, ¿no? Y claro, vimos esta no separación de sujeto y objeto en Heidegger, que el ser estaba ahí, ¿no? El ser se encuentra en esta experiencia de un sujeto y un objeto, y que no hay un centro de gravedad, ¿no? Sino que el ser se encuentra en el medio, se encuentra fluyendo en el medio, experimentándose a sí mismo, ¿no? Lo que Heidegger denomina el ser en el mundo. Pero Merleau-Ponty y Husserl tienen esta visión. Bueno, Merleau-Ponty en este caso tiene esta visión también de que la estética se encuentra ahí, no hay un sujeto, no hay un objeto, hay esta experiencia estética que está en el medio y que cobra sentido experimentando aquello, ¿no? Experimentando, viviéndolo, ¿no? Por eso siempre denomina esta estética como encarnada. Va a entrelazar sujeto y objeto en una misma experiencia, ¿no? Y en esa experiencia básicamente surge lo estético, surge el arte, ¿no? Y claro, es una percepción encarnada, ¿no? Merleau-Ponty lo denomina así, percepción encarnada, porque es el punto de partida para comprender cómo se da esta experiencia estética, ¿no? A diferencia de la tradición cartesiana que separaba el sujeto y el objeto, o también del empirismo que reducía todo a la percepción de los sentidos, a experimentar. Todos estos empiristas corresponden a la parte sensible, ¿no? Nosotros conocemos el mundo solo por la experiencia, y la experiencia ocurre por los sentidos sensoriales. Pero Merleau-Ponty sostiene que la percepción es una relación viva, es una relación dinámica, pero que no que nosotros, sino que es corporal también, ¿no? Es corporal con el mundo. El cuerpo no es un instrumento de la mente, ni un objeto más en el espacio, ¿no? Que está arrojado en el mundo. Es más bien el sujeto de la percepción, el centro desde el cual el mundo se constituye como significado. En palabras de propio Ponty, podemos decir que el cuerpo es nuestro medio general para tener un mundo. Esto significa que el arte nos presenta como una imagen exterior que contemplamos desde la distancia, sino como una aparición que se da en la cercanía, en el contacto directo, pero en el contacto directo con nuestra corporeidad, ¿no? Con nuestra vivencia. Entonces esta percepción encarnada implica que no vemos con los ojos o experimentamos con un solo sentido, sino que todo nuestro cuerpo, al mirar una pintura, nos obliga, nos sitúa ante ella, nos mueve su luz, su textura, su tamaño. Entonces la obra se despliega como un objeto cerrado
pero que para nuestros sentidos es mucho más, no es un evento perceptivo. Claro, la obra se va a desplegar como algo, que no cerrado, sino que es abierto, y que es un evento perceptivo que nos va a involucrar físicamente, ¿no? Y esa implicación corporal es esencial, ¿no? Porque sin esta implicación no hay experiencia estética auténtica, ¿no? Entonces Merleau-Ponty retoma de la fenomenología de Husserl la idea de que la conciencia es siempre intencional, es conciencia de algo, ¿no? Que siempre está dirigida hacia algo. Pero agrega Merleau-Ponty que esta intencionalidad no es mental, esta intencionalidad es corporal. El cuerpo es el sujeto que se orienta hacia el mundo, ¿no? Que lo explora, que lo habita, que lo transforma en experiencia, ¿no? Y esta es la base para entender por qué el arte toca tanto los sentimientos, conmueve, muchas veces transforma a las personas, ¿no? Transforma lo que pensamos y también transforma nuestros sentimientos, ¿no? Y claro, así la percepción encarnada, entre comillas, es un acto de aprehensión racional, que también es un modo de presencia activa en el mundo, pero como forma corpórea, ¿no? O sea, holísticamente, en general, y que, claro, en lugar de ver la obra como un objeto terminado, lo interpretamos entrando en ella, ¿no? Y al experimentar tiene este sentido viviente que es inacabado, ¿no? Bueno, no es inacabado, la palabra no es inacabado, la palabra es que sigue fluyendo, ¿no? En su totalidad. Entonces el cuerpo se convierte en el punto de cruce entre el yo y la obra, y este espectador, que soy yo, y el mundo, que es el arte que se revela, juntos tienen esta percepción encarnada, ¿no? Y Merleau-Ponty también suma que esta percepción encarnada es la clave para comprender lo estético, porque no hay arte sin este cuerpo, sin esta experiencia, sin gestos, sin la sensibilidad viviente. Y la estética no comienza en el pensamiento, ¿no? Sino que comienza en la carne. Y Merleau-Ponty por eso va a agregar el concepto de mundo vivido, que en alemán es Leben. Bueno, voy a decirlo como suena, ¿no? Lebenswelt, o mundo vivido, digámosle mejor. Y claro, es esencial dentro de la fenomenología, ¿no? Porque en la estética de Merleau-Ponty, tomado originalmente por Edmund Husserl, el mundo vivido designa el horizonte pre-reflexivo e inmediato de nuestra experiencia cotidiana, ¿no? Es decir, el mundo tal como lo habitamos antes de pensarlo. El mundo tal como lo habitamos antes de teorizarlo, antes de analizarlo, antes de entender lo científico. El mundo tal como lo habitamos. Entonces Merleau-Ponty retoma esta idea del mundo vivido y lo profundiza más, pero desde una perspectiva corporal, ¿no? El mundo vivido para Merleau-Ponty no es un conjunto de objetos neutros que se presentan ante el sujeto desinteresado, ¿no? Sino un campo de relaciones en el que el cuerpo está inmerso, ya está implicado, ya está atravesando, está atravesando y está siendo atravesado por la percepción misma, ¿no? Es un mundo que no se observa desde fuera, sino que se vive desde dentro, ¿no? Porque siempre estamos aquí, siempre estamos viviendo, antes incluso de pensar si estamos viviendo o no. Y claro, aquí
se descarta, por ejemplo, el afecto, la memoria, la atención, el movimiento, ¿no? Sino que todo está surgiendo ya en el momento. Y claro, en este ámbito estético significa que la experiencia artística no puede comprenderse como un juicio racional, sino más bien como una experiencia encarnada, una vivencia encarnada, como diría, bueno, el término correcto es vivencia encarnada, y que a la vez está situada en el mundo de la vida, ¿no? O sea, esta vivencia encarnada que estamos experimentando está dentro de la vida, está dentro de sí misma. O sea, una pintura, una escultura, una pieza musical no se captan con meras formas objetivas, sino bueno, se van a captar como presencias que resuenan con nuestro modo de estar en el mundo. Y la obra nos habla, la obra nos inquieta, la obra nos interpela, la obra nos pregunta, porque activa estructuras que ya existentes en nuestra sensibilidad corporal, ¿no? Porque estamos en este contexto vital. Y el arte en este sentido revela el mundo vivido. No representa algo externo, sino que expone el modo en que ese algo es vivido por el cuerpo. En su profundidad reflexiva, decía Merleau-Ponty que el artista no copia el mundo, sino que lo hace visible tal como es, no tal como es percibido, sin este juicio de por medio, sin este pensamiento, categorización, raciocinio de por medio. No se trata de representar una imagen, no se trata de encarnar una experiencia, o puede ser una atmósfera, o puede ser una forma de habitar en el espacio y el tiempo. Y este enfoque permite comprender por qué en la fenomenología estética la obra de arte no es un objeto cerrado, sino es una apertura al sentido, ¿no? Entendamos sentido como, bueno, es difícil explicar qué es el sentido. Bueno, lo voy a hacer, nada es fácil de todas formas, ¿no? Tú cuando te levantas, ¿tiene sentido de levantarte o simplemente lo haces, ¿no? O al comer, ¿tiene sentido de comer o simplemente lo haces? El sentido es la parte tuya que te hace ser reflexivo y consciente y actuar como actúas. El sentido es algo mucho más profundo que eso, pero quiero que se entienda rápidamente que es una apertura de sentido, ¿no? Un acontecimiento que va a emerger entre el cuerpo y el mundo. Un mundo vivido, un mundo que se vive y que no hay una separación radical entre el sujeto y el objeto, sino una relación entrelazada, copresente, ¿no? Que está en copresencia siempre, y así la obra de arte se convierte en una forma privilegiada de acceder al mundo tal como lo vivimos, ¿no? Antes de contextualizar, antes de analizar, antes de teorizar. Entonces termina siendo encarnado, ¿no? Termina siendo sensible, termina siendo ambiguo incluso, ¿no? Y este mundo vivido es el lugar donde la percepción y el arte se encuentran. Es un campo fenomenológico, por así decirlo, donde el cuerpo, el espacio, la sensibilidad, la mirada, el sentido, bueno, esto ya constituye el sentido, pero van a participar conjuntamente en la creación de lo estético, ¿no? Y claro, en la formación de un sentido estético. Y el cuerpo entonces va a ser un sujeto que va a experimentar lo estético. El cuerpo se convierte en el sujeto que experimenta lo estético, ¿no? Y en la tradición occidental, europea, bueno, claro, el cuerpo ha sido históricamente relegado a la condición de objeto, una máquina gobernada por la mente, ¿no? Donde están las pasiones que debían ser dominadas por la razón, ¿no? O simplemente
el cuerpo es un medio de interacción con el mundo exterior. Pero para Merleau-Ponty, esta herencia dualista cartesiana de cuerpo y mente, de rex extensa, res cogita, no es correcta, ¿no? El cuerpo no es un objeto entre otros, como otros objetos, ¿no? Sino que el sujeto mismo de la percepción es el cuerpo, ¿no? Por lo tanto, es donde va a residir esta experiencia estética. Y desde esta perspectiva fenomenológica, el cuerpo no es algo que tenemos, sino algo que somos. Y como somos una conciencia encarnada, ¿no? Una presencia que siente, que se mueve, que desea, que se orienta y se expresa en el mundo. Y esto implica que la experiencia estética no ocurre en una esfera puramente mental, sino que nace y se desarrolla desde la profundidad, desde un cuerpo que está activamente implicado en la configuración del sentido que lo percibe. Y cuando nos enfrentamos a una obra de arte, no lo hacemos como entes racionales que interpretan significados abstractos, teóricos profundos, sino como cuerpos sensibles que se dejan afectar por la textura, por el color, por el ritmo, por el volumen, por el silencio, por todo lo artístico, ¿no? Entonces Merleau-Ponty insiste en que la percepción es la práctica corporal, una forma de habitar y explorar el mundo a través de la mirada, del gesto, del oído, de la respiración, de la vida, ¿no? Del cuerpo. Y el arte no se comprende desde fuera, sino que se experimenta en el entrelazamiento del cuerpo con la obra. Y claro, también ahí influye la intensidad del presente estético que se va a vivir, ¿no? Y esta idea va a transformar profundamente toda nuestra comprensión del arte. En lugar de ser nosotros un objeto externo para la contemplación, la obra se convierte ahora en una forma de presencia que interpela directamente a nuestro cuerpo, ¿no? Y no se trata de mirar las obras de arte como un mensaje y hay que descifrarlo, hay que buscar la contraseña, ¿no? Sino que es dejarse tocar por el arte, es entrar en su armonía, es entrar en su atmósfera, que nos comparte esta obra de arte, su tiempo y su espacio también, ¿no? Y claro, Merleau-Ponty también extiende esta concepción al papel del artista, ¿no? El creador no es simplemente alguien que copia el mundo como un fotógrafo, sino que, bueno, también ahí podríamos hablar un poco sobre esto, ¿no? Sobre el momento de captación. Bueno, es que es muy profundo, ¿no? Cuando Merleau-Ponty habla sobre el creador, el papel del artista, no considera a la fotografía en sí misma como un tipo de... Bueno, aunque hay fotografías muy hermosas y que tienen esta parte estética, ocurre también lo mismo, ¿no? Porque se convierte en el creador de una escena, en el creador de sentido, de espacio de tiempo, de cierto momento que ya no está, ¿no? Que ha sido fugaz, pero que sigue estando presente, ¿no? Y claro, también, pero Merleau-Ponty no tocaba este aspecto. Él mencionaba que el arte es una forma de revelar lo invisible, ¿no? De demostrar aquello que se oculta en la familiaridad de un mundo que es vivido. Y en este sentido, el cuerpo del artista es el mediador entre lo real y su manifestación estética. El cuerpo
dejaba de ser un simple receptor para el arte, o sea, alguien que imitaba el arte, alguien que imitaba las cosas, y se convierte en la condición de posibilidad de toda experiencia estética, ¿no? Y el cuerpo es el que despliega, es el que se percibe, es el que se interpreta, es el que se habita, ¿no? El cuerpo es el lugar de sentido, el lugar donde ocurre la apertura al mundo, ¿no? El lugar donde el arte se intensifica. Y claro, el artista es como el encarnador del mundo, ¿no? El artista no solo va a observar ahora el mundo, ni va a ser un sujeto que representa la realidad desde fuera, sino que es alguien que va a encarnar el mundo, ¿no? Que lo hace desde una mirada encarnada. No va a ser arte desde esta mirada situada, desde esta mirada viviente, y el arte no va a ser la reproducción de algo, sino va a ser la revelación, ¿no? Va a ser la encarnación de sentido, ¿no? El artista entonces ya no va a trabajar en ideas abstractas, en conceptos racionales, sino con formas, con colores, con texturas, con tiempos que brotan en su modo de estar en el mundo, ¿no? Y desde su cuerpo, desde su sensibilidad, desde su percepción, el artista va a empezar a trabajar desde este punto de inicio, ¿no? Va a iniciar con eso. Y en este sentido el arte no va a surgir como una planificación mental externa, sino que se desarrolla en este diálogo profundo que va a tener el artista con sus materiales, ¿no? Entre su cuerpo y aquello que desea decir sin saberlo del todo. Y claro, Merleau-Ponty destaca que el artista ve más que lo visible, ¿no? El artista, la tarea que tiene es hacer visible lo invisible, traer a presencia aspectos del mundo que normalmente pertenecen ocultos en la rutina de este vivir cotidiano, y para, bueno, ese vivir cotidiano que todos estamos, pero que no voy a decir que no nos detenemos, sino que no conectamos con la parte fenomenológica del mundo, que sí tiene la capacidad de hacer esto el artista, ¿no? Y para ello no se distancia de la realidad, sino que se sumerge hondamente desde su sensibilidad, desde su afecto, desde su conciencia prereflexiva, a la creación de algo, ¿no? A la creación del mundo, y la creación artística se convierte en una forma de decir lo que el lenguaje no puede expresar del todo, no puede expresar con palabras, y una forma de corporizar, está bien dicho, ¿no? Corporizar, si es el término correcto, el misterio del mundo. Y por eso el artista no solo representa el mundo que estamos viviendo, sino que lo reinventa, ¿no? Nos muestra lo que hay, nos muestra lo que se deja aparecer momentáneamente, ¿no? Es una experiencia singular, abre preguntas que provocan múltiples sentidos, ¿no? Activa estas resonancias perceptivas que el espectador activa cuando ve esta obra de arte, ¿no? Entonces la obra es por decirlo así, una presencia abierta, una manifestación encarnada de la verdad, que no se dice del todo, sino que se despliega en la experiencia sensible del artista. Y por lo tanto, si es del artista, es de nosotros también, ¿no? En esta experiencia que no notamos, pero que estamos experimentando. Y claro, este enfoque se refleja especialmente en la lectura
de la pintura moderna, como por ejemplo puede ser, voy a buscarlo, Cézanne, S-E-N-N-Z-N, es C-E-Z-A-N-N-E, Paul Cézanne. Él es el pintor que Merleau-Ponty consideraba un ejemplo de paradigmático, ¿no? Era paradigmático, y este modo de encarnar el mundo, ese Cézanne, no copia la naturaleza, sino que deja que ella emerja a través de su mirada, ¿no? A través de la vibración del color, de la composición espontánea, ¿no? de ese trazo rítmico que tiene. Para Merleau-Ponty, su arte es creador, ¿no? No ilustra una idea, sino que pone en contacto una forma de estar en el mundo. Y el artista que va a ser aquel que hace mundo, ¿no? Que encarna lo real sin reducirlo, que materializa, que manifiesta lo invisible, ¿no? A través de lo visible, y es mediador entre el cuerpo y el mundo, entre la experiencia y la forma, entre el silencio y lo vivido. Claro, el silencio aquí va a representar lo inerte, ¿no? Y esta expresividad va a representar lo vivo, ¿no? Y claro, la estética fenomenológica para Merleau-Ponty desplaza la atención desde el objeto artístico hacia la experiencia perceptiva y corporal del sujeto, ¿no? Y en su enfoque el arte no es un símbolo externo ni una construcción mental, sino es una expresión sensible que se origina en la carne, ¿no? En la carne misma del mundo. Y a través del cuerpo el ser humano no solo percibe el arte, sino que es tocado por el arte, ¿no? Es tocado por él, ¿no? Porque está habitando en su presencia, ¿no? En su forma, en su ritmo. Y claro, el arte no representa la realidad, sino que la revela, la encarna, la hace visible desde la vivencia concreta del sujeto corporal, del sujeto que está en el mundo, ¿no? Y vemos como Merleau-Ponty nos introduce a la fenomenología de Husserl, ¿no? De Edmund Husserl, y que a la vez es muy interesante como el cuerpo rompe con la filosofía de Merleau-Ponty rompe con este dualismo cartesiano, ¿no? Donde deja de existir cuerpo y mente, pero Merleau-Ponty menciona que el cuerpo del sujeto se convierte en esta parte etérea de la experiencia estética. Y claro, esta percepción estética se entrelaza entre el cuerpo y la obra, ¿no? Entre la experiencia y el mundo y la cosa materializada. Y imaginemos esto, ¿no?
Olvídate de todos tus prejuicios, de todo lo que sabes, de todo lo que piensas, de tus creencias, de todo. Olvídate de todo, de imágenes que pasan en tu mente, de todo. No hay nada en tu mente. Y toca la mesa. Empieza a tocar una mesa, un escritorio, ¿no? Ahora imagina que no hay objeto ni sujeto, sino que está esta experiencia entre tú tocando la mesa, viviendo. Entonces el artista hace lo mismo, ¿no? Está fenomenológicamente experimentando lo artístico, está experimentando la vida, pero a veces está convirtiendo en un co-creador, está haciendo algo que es difícil de hacer y es difícil de llevarlo a lo visible, esta parte invisible, ¿no? Invisible para nuestros conceptos, invisible para nuestro raciocinio, pero llevar esta parte invisible a lo visible es el trabajo del artista. Y claro, para la filosofía tiene una profunda relación con el lenguaje, bueno, la filosofía continental, ¿no? La filosofía fenomenológica, que es muy interesante la filosofía fenomenológica, porque habla de esta parte verdadera que existe en la realidad, de que nosotros estamos antes incluso de nuestros conceptos y que desde esta forma conocemos la verdad, pero también reconcilia Merleau-Ponty este dualismo cartesiano, ¿no? Este dualismo cartesiano de una manera muy interesante, muy perspicaz también, ¿no? Porque el cuerpo ya no es el sujeto racional que es separado de la mente, sino que es un ente entero, ¿no? Con afectos y con sensibilidad. Bien, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a hablar de John Dewey, la estética pragmática, ¿no? El arte como experiencia vivida. Y bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense todos, un fuerte abrazo, conózcanse a sí mismos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense.